Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. El mensaje de este día para todos ustedes, el mensaje con el cual vamos a estar trabajando en este momento, tiene que ver con tu vida y con la mía. Tiene que ver con todo lo que tú y yo a veces anhelamos y añoramos. El mensaje de hoy se titula para ti y para mí, el poder de la esperanza. Y viene ahí la palabra hope, que en inglés es lo mismo, pero tú y yo vamos a destacar el poder de la esperanza. La esperanza es importante que tú y yo reflexionemos en ello y qué es lo que Dios nos dice acerca de esta palabra tan poderosa que es tan necesaria en la vida de las personas. La palabra esperanza es lo que se necesita en estos momentos en donde mucha gente está caminando turbado, angustiado y aparentemente sin un destino o sin una claridad sobre lo que viene. La esperanza es fundamental. La esperanza se necesita en nuestra casa, se necesita en nuestras vidas. Debo decirte que todos los seres humanos requerimos, lo necesitamos, aunque no todos lo reconozcamos, requerimos tres cosas fundamentales dentro de nuestra manera de vivir. Debo citarte cuáles son. La primera es, todos necesitamos amor. Todos necesitamos amor. Alguien que nos ame, alguien a quien amar. Y ese alguien puede ser uno o muchas personas. Tu familia, tu esposa, alguien con que tengas un sentimiento de aprecio. Todos tenemos necesidad de amar y de ser amados. Segunda cosa que todos necesitamos tener confianza en alguien o en algo, pero sobre todo en alguien. Todos necesitamos ser de confianza, que nos den confianza y nosotros entregar confianza. Aun cuando sabes que esa confianza puede ser defraudada, es una necesidad inherente a nuestras vidas. Todos necesitamos confiar. Y esto no significa que tienes que confiar en todo lo que veas. Lo que significa es que tú y yo necesitamos tener confianza en alguien, en algo. Ahora bien, la tercera cosa que necesitan los seres humanos para mantener un equilibrio en su forma de ser es la esperanza. Repite conmigo, esperanza. Todo mundo necesita tener esperanza. Porque imagínate si nosotros careciéramos de uno de estos tres elementos. Ahorita te voy a definir lo que es la esperanza. Si alguno de nosotros no ama o no tiene quien lo ame, ya te imaginarás con qué personita vamos a tratar. Si una de las personas con las que interactuamos, o si tú y yo somos personas que no confiamos en nada, no le tenemos confianza en nada ni en nadie, imagínate cómo vamos a ser como personas que no sabemos confiar. Ahora bien, no estoy refiriéndome a que tenemos que amar deliberadamente todo lo que se nos presenta, porque hay cosas que no es posible. No voy a entrar en detalles. Quiero hablar de personas. Y todos necesitamos confiar, depositar confianza. Porque si tú eres una persona que se resiste a entregar confianza, pues te imaginas qué difícil debe de ser transitar por este mundo. Y la tercera cosa de la cual hacía alusión, todos necesitamos la esperanza, todos necesitamos tener un anhelo, esperar en algo. ¿Por qué? Porque la esperanza es fundamental para todos nosotros. La esperanza, la confianza, el amor, son elementos que tienen que estar en nuestra vida y no podemos prescindir de ella ni caminar por ella como si no sucediera nada, porque sí sucede. Sí sucede. Si tú eres una persona que no confías en nada, que no amas a nadie y que no esperas nada, entonces déjame decirte que debe ser muy complicado. La esperanza
el diccionario o cualquier otra fuente de información, vamos a coincidir en cuanto a la definición de la esperanza. Dicen los que saben, ¿verdad?, que la esperanza es el deseo acompañado por la expectativa de, o la creencia en el cumplimiento de. La esperanza es estar a la expectativa, viendo hacia el futuro con una expectación y una ansiedad de que suceda lo que anhelas, con una credibilidad de que lo que tú estás añorando va a suceder. Y si nosotros quitáramos la esperanza de nuestras vidas, imagínate cómo sería nuestra vida, nuestro caminar diario. Hay algunas personas que me ha tocado escuchar que dicen que la esperanza es como el consuelo, perdón por la expresión, pero como el consuelo de los tontos. Discúlpame, no lo digo para ofender, simplemente trato de citar unas palabras de manera literal. Es así para muchas personas, como la esperanza es algo así como una historia de ciencia ficción que nunca va a suceder. Es como voltear a las estrellas y pedir un deseo y a ver si se cumple, como para lanzar una monedita a la fuente y a ver si se cumple. Es una utopía y muchos deciden no esperar nada. Y muchas personas me ha tocado escucharlas que dicen, mira, yo no confío en nada, ni espero nada que yo no pueda generar. Yo no confío en que va a suceder algo que yo no pueda ocasionar. Yo no puedo confiar en nadie que no sea yo mismo. Y yo no amo a nadie más que a mí mismo. Y entiendo que es una vida muy centrada en sí mismo, muy egocéntrica, perdón por la expresión, pero muy pensada en nosotros, en lo que nosotros tenemos seguro con nuestras manos. Pero yo quiero hacer una ruptura en ese criterio, porque tú y yo, si decidimos caminar confiando, pensando y aceptando lo único que yo puedo tener control en mi vida, déjame decirte que siempre va a haber un punto vulnerable en donde tú y yo ya no tenemos control. Y caso concreto me refiero a la vida. Tú y yo no podemos decir mañana va a suceder lo que no sabes si venga, porque tú y yo no sabemos si el día de mañana vamos a amanecer vivos en esta tierra. Por eso es importante tener esperanza. Quiero compartirte algunas razones en donde se hace presente la esperanza. Cuando la necesitamos, por muy fríos que seamos, por muy escépticos que seamos, la esperanza se necesita en nuestras vidas. Se necesita la esperanza cuando estamos atrapados en un túnel de miseria. La esperanza nos señala la luz al final. Cuando estamos desalentados, la esperanza eleva nuestros espíritus. Cuando somos tentados a rendirnos, la esperanza nos mantiene firmes. Cuando luchamos con una enfermedad terrible, nos da la esperanza, nos ayuda a perseverar más allá del dolor. Cuando tememos lo peor, la esperanza, fíjate bien, la esperanza nos recuerda que Dios está en control. También la esperanza tiene su lugar cuando estamos desempleados. Es ahí cuando la esperanza nos dice que aún tenemos futuro, que la crisis no es para siempre. Cuando nos sentimos rechazados y abandonados por los demás, la esperanza nos recuerda que no estamos solos. Cuando le damos el último adiós a alguien que amamos, la esperanza también tiene su lugar, y la esperanza nos hace ver que la vida eterna supera nuestra pena. Esa es la esperanza. ¿Será acaso que el ser humano de verdad no tiene necesidad de confiar, no tiene necesidad de tener esperanza? Yo te digo la verdad, todos necesitamos tener esperanza. Es importantísima la esperanza. Sin ella es muy difícil caminar en la vida. Es una vida triste, seca, sin un destino esperanzador. Discúlpame que te diga esta palabra, pero la vida se vuelve muy compleja cuando nosotros decidimos caminar por ella sin ningún tipo de esperanza. Hoy, este día, yo quiero desafiar tu mente, tu corazón, para decirte que no le des la espalda a la esperanza, que tú abras un espacio y le digas a esta hermosa palabra: es importante tener esperanza. Cuán vital es esa expectativa en nosotros. Sin ella, los prisioneros de guerra languidecen y mueren. Sin ella,
los estudiantes se desalientan y se marchan de la escuela. Sin esperanza, los equipos atléticos caen en una mala racha y siguen perdiendo, perdiendo y perdiendo. Los escritores noveles que aspiran a publicar grandes artículos, grandes novelas, pues se vuelven vacilantes. Los adictos que aspiran un día a salir de la adicción, pues los adictos terminan entendiendo que son presa de por vida de las adicciones. Los cónyuges que tienen problemas y que no creen en la esperanza, pues deciden divorciarse porque no hay un resultado, una expectativa más allá de lo que están viviendo. También los que inventan, los artistas, los animadores, los empresarios, los predicadores, todos necesitamos de la esperanza. Dile al que está ahí por tu lado, tú necesitas esperanza. Dile, tócale y moléstale a tu vecino y dile, necesitas esperanza. Yo necesito esperanza. Yo necesito tener una expectación, algo acerca del futuro próximo y confiar que esto va a pasar. Hoy en día que estamos muchas familias confinadas en nuestras casas, necesitamos esperanza. Necesitamos entender que este tiempo de confinamiento también va a acabar. Yo necesito la esperanza de que algún día la vacuna contra este famoso coronavirus va a ser descubierta. Yo necesito tener la esperanza de que quizás a mí no me toque ser contagiado, aunque me esté cuidando. Necesitamos la esperanza en todos los sentidos. Por eso, amigo, yo te quiero decir que en estos momentos voy a repasar junto contigo algunas enseñanzas que vienen en las Escrituras, en donde Dios nos va a mostrar mucho acerca de lo que necesitamos acerca de ello. Fíjate bien, tenemos muchas cosas en que pensar. La esperanza, vamos a manejarla de esta manera. Tenemos una esperanza viva. Luego vamos a abordar que tenemos una herencia permanente. Y luego vamos a abordar que tenemos una protección divina. Y también vamos a decir que tenemos una fe en desarrollo. Y por último, vamos a cerrar este tema diciendo que tenemos un Salvador invisible. Eso es lo que vamos a abordar a grosso modo. Por eso es importante que te abraces de la esperanza, no te sueltes. Necesitamos juntos ejercitar esta hermosa herramienta que Dios entregó en nuestras vidas para que podamos transitar por esta vida. Fíjate bien, hay un dicho muy mexicano, creo, que nos dice a todos que la esperanza muere al último, o la esperanza es lo último que muere. Y es que la esperanza cobra sentido cuando de repente tú agotas todas las cosas habidas y por haber, cuando tú agotas todos los elementos que has podido aprovechar, explotar, y dices, ya hice todo lo posible. El médico, cuando se trata de una cuestión de salud, nos dice, agotamos todos los recursos, ya no hay nada más que hacer, llévese a su paciente a su casa, y entonces ahí acciona la esperanza, pero no una esperanza muerta, una esperanza que no tiene sentido, sino una esperanza que se sustenta cada día, cada mañana, y pensamos todos que un día eso va a suceder. Y dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:3, dice que tenemos una esperanza viva. Dice así, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Subraya esa palabra, esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesucristo nos hizo renacer para una esperanza viva. Y es que dice la palabra de Dios que la esperanza, pero la esperanza puesta en Dios no avergüenza. Es decir, Dios no nos va a fallar. Debo de entender una cosa, muchas personas padecen, se angustian, sufren, porque de alguna manera han pensado que Dios les ha dado la espalda,
de alguna manera han sentido que Dios ha cerrado sus oídos y no ha querido escuchar, ni ha querido ver nada de lo que está padeciendo. Y muchas personas concluyen, a Dios no le importo, a Dios no le intereso. Y ahí es cuando tú y yo podemos diferenciar cuando estamos hablando de una esperanza viva o una esperanza que ya murió. Porque cuando tú y yo confiamos en Dios, todos los días amanecemos convencidos de que aunque el momento que vamos a cruzar en este tiempo no es nada agradable, es muy complicado, está sacándonos lágrimas de verdad, nos está lastimando enormemente, entonces ahí es donde la esperanza viva, esa que se renueva cada día, cada mañana, que no se muere, que está activa, y esa esperanza viene de Dios. Esa esperanza es la que Dios te da, y es la esperanza que nos hace actuar todos los días confiados en que aun cuando vayamos cruzando un desierto crudo, aun cuando estemos cruzando turbulencias en nuestra vida, aun cuando estés viviendo momentos de suma escasez, de conflictos enormes, cuando la salud se está viendo sacudida en tu vida, aquí es donde tiene una razón de ser la esperanza viva. Esa esperanza viva es la que yo te comparto en estos momentos y te digo, no la sueltes. La esperanza en una cosa puede morir, pero la esperanza viva es la que tú depositas en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que tiene control del universo. No han faltado las personas que me han preguntado una pregunta que a todo mundo le ha pasado por la cabeza y todo mundo la ha hecho, y sobre todo se la hacen a los cristianos y más aún a los pastores. Nos hacen esa pregunta. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay muertes? ¿Por qué los niños en los hospitales? ¿Por qué tantas calamidades? Y a mí me lo han dicho, ¿no dices tú que tu Dios es un Dios de amor? Entonces, ¿por qué sucede todo eso? Y esa pregunta normalmente viene de una persona que no cree en Dios. Y cuando no se cree en Dios, no puedes pretender culpar a Dios porque tú no crees en Él. Y muchas personas dicen, yo no creo en Dios precisamente porque yo veo todo este desorden en el mundo. Y yo te tengo que decir que no necesitas sustentar tu creencia en Dios en función de que te vaya bien o de que te vaya mal. Porque hay una cosa que ni Dios, nuestro Dios, nos dice a ti y a mí, nos dice que en el mundo tendremos aflicciones. Repite conmigo, en el mundo tendremos aflicciones. Y el domingo pasado decíamos que una cosa que tú y yo tenemos garantizado, bueno, dos cosas. Una vez que nacemos es la muerte y la otra es las aflicciones. Y en este mundo vamos a tener aflicciones. Y tú y yo, desde la perspectiva de la fe, no podemos culpar a un Dios de no existir porque hay aflicciones. Es como si dijéramos, en mi casa hay problemas, por lo tanto no hay papá o mamá. No podemos culpar así porque entonces se contraponen ahí mis criterios. Ahora muchos dudan, entonces Dios no es un Dios de amor totalmente. ¿Por qué sucede eso? Y sí, efectivamente yo te quiero decir que Dios ha permitido que la maldad subsista en este mundo, al igual que el amor. Y el amor y la maldad van a coexistir a tu lado y a mi lado. Y tú y yo vamos a ser libres de escoger cómo caminamos, si en la maldad o en el amor. Pero hay una cosa importante, hay situaciones en tu entorno que no vamos a poder controlar y que están plagadas de maldad. Sin embargo, no podemos decirle a Dios, quita la maldad para saber que tú eres bueno. No, lo que Dios te ofrece a ti y a mí es una esperanza viva, para que cuando pienses y veas que la maldad te abruma, cuando veas que la maldad está azotando contra ti o con tus amigos o con tus vecinos, entonces tú voltees al cielo y digas, efectivamente hay maldad en este mundo y este mundo no se va a solucionar con acuerdos de paz. El conflicto terrenal no se va
solucionar con terapia psicológica, ni con la bandera de paz, ni con cantar el himno de la paz, ni mucho menos, porque vamos a coexistir. La maldad y el amor van a coexistir a nuestro alrededor, pero Dios te ofrece a ti y a mí una esperanza viva para que confiemos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Segundo punto que voy a tratar en esta mañana contigo. Tenemos una herencia permanente, y esa herencia también en el mismo pasaje de Pedro nos recuerda, para una herencia, Dios nos ha conservado para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, o sea, para ti y para mí, una herencia incorruptible. Y aquí es donde empieza a accionar la fe. Aquí es donde empezamos a actuar en esa esperanza viva. Aquí es donde camina el ejercicio de la fe. Porque este mundo va a pasar para ti, para mí. Este mundo se va a acabar. Y no estoy hablando de una guerra nuclear, ni estoy hablando de que un tsunami va a venir y se va a llevar al planeta Tierra. No estoy hablando ni que un meteoro va a chocar. El mundo somos tú y yo. Y esta generación que estamos en este tiempo, a principios del milenio, a principios de los primeros 100 años de este milenio, todos tarde o temprano, decíamos hace unos minutos, todos tarde o temprano vamos a morir. Este mundo para ti, para mí, se va a acabar. Pero ¿qué hay una vez que nos vayamos de este planeta? Aquí empieza el gran dilema del futuro, del más allá. Cuando no hay una esperanza viva, no hay respuesta para más allá. Pero ojo, cuando hay una esperanza viva, entonces tú y yo planeamos, tú y yo descansamos en esa herencia incorruptible, en esa herencia que no está contaminada. Y yo quiero decirte que sí, hay esperanza en lo que Dios nos ha ofrecido a los que hemos creído en Él. Dios nos ha ofrecido que una vez que se acaben las aflicciones de esta tierra, una vez que se acabe nuestro pasar por este mundo, veremos un tiempo de eternidad en donde vamos a habitar en un ambiente, en un mundo distinto, una herencia que no es corrompible, y con esto quiero decir que no se va a contaminar donde vamos a estar, que no va a caducar, que no va a ser manchada. Es un lugar en donde Dios nos ha prometido ir cuando acabemos nuestros días aquí. Cito las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando Pablo se refería a que vivía en Cristo, es que él estaba entendiendo que tenía que vivir en Cristo aunado a las aflicciones de este mundo. Pablo mismo citaba a los hermanos de aquel tiempo, les decía, yo mismo me he acercado a Dios 3 veces y le he pedido por un aguijón que tengo en el ojo. Yo no quiero imaginarme mucho acerca de esto, pero algo le fastidiaba a Pablo en su ojo y le pidió a Dios 3 veces. Y yo imagino que han de haber sido intensas esas oraciones para que Dios le librara de ese mal que tenía en ese ojo. No puedo yo saber más allá si era un tumor, era algún ojo afectado, una infección, no sé. Lo que sí te puedo decir es que él coexistía con ese dolor, con esa aflicción, y dice, y las 3 veces me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando nosotros entendemos que en este planeta todo va a pasar, se va a oxidar, se va a corromper, todos somos sujetos a la imperfección, a los errores, entonces cobra vida la esperanza, y la esperanza nos hace pensar que un día, cuando mis luchas terminen aquí, entonces veremos la gloria de Dios y viviremos un tiempo de una herencia incorruptible, una herencia que no va a caducar, una herencia que la vamos a disfrutar por la eternidad, porque Dios así le ha placido a ti, a Él, entregarnos a ti y a mí. Qué hermoso es tener esperanza, amigos. Pero déjame ir al tercer punto. Tú y yo
No podemos hablar de que vamos a transitar por esta tierra confiando en el más allá y así nada más. Dios no deja las cosas inconclusas. Dios, punto número 1, te entrega una esperanza viva. Punto número 2, te da una herencia por la cual confiar, que va más allá de tu dinero y de mi dinero, de tu trabajo, de mi trabajo, de nuestra preparación, de nuestras fuerzas físicas. Es una herencia incorruptible, pero también Dios te ofrece algo más como poder de la esperanza. Dios nos dice que tenemos una protección divina. Y dice la Escritura que somos guardados por el poder de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él no te va a abandonar. El poder de Dios estará contigo a través de la fe que tú y yo vamos a practicar para alcanzar la salvación que está preparada y manifestada en el tiempo postrero. Esa es la herencia de la cual Dios nos ha prometido. ¿Cómo va a estar Dios con nosotros? Dios va a estar con nosotros cuidándonos cada día, protegiéndonos. Cada día va a estar contigo, sustentando tu fe, diciéndote que Él te va a cuidar. Que cuando veas que los tiempos se vuelven complicados, cuando sientas que los diagnósticos médicos te son adversos, cuando te llegue una notificación de embargo, cuando te llegue una demanda, cuando te acaban de decir que un ser querido ha fallecido, cuando te digan que estás a punto ya, que ya están listos tus papeles del divorcio, cuando te digan que tu hijo viene mal en el vientre, Dios te ha dicho, ten fe, hay una esperanza viva, confía, que va a haber aflicción, pero Dios confía, no te ha dejado solo ni va a abandonarte. Es quizás que Él va a permitir que sucedan algunas cosas que nos afligen, que nos dan dolor. Claro, todos somos sujetos susceptibles a eso. Nadie ha dicho que no vamos a padecer. Nadie ha dicho que no vamos a atravesar momentos oscuros. Yo personalmente lo he vivido. Tú lo has vivido. Y son días de calamidad en donde anhelamos que ya pronto se acabe este asunto. Y Dios te dice, vas a pasar por aquí, hijo. A Dios le duele tu dolor. Pero Dios dice, te voy a dejar pasar, pero no vas a estar solos. Por eso cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero también te dice otra cosa más. Pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Y con esto te quiero decir que Jesús fue un ser humano como tú y como yo. Fue traicionado como tú y como yo. Padeció cansancio como tú y como yo. Le dieron la espalda como a ti o como a mí. Murió y padeció un sufrimiento en la muerte. Sí, padeció. Pero Jesús te dice, Él mismo ha vencido este mundo. Y este mundo, no te estoy hablando del planeta Tierra, de los bosques, de los valles, de las montañas. Cuando me refiero al mundo, me refiero al sistema que opera en este tiempo y en el tiempo pasado y en el tiempo que vivamos. Es un sistema cargado de maldad, maldad que va intrínseca en nuestras vidas y maldad que viene del exterior y no la vamos a poder controlar. Pero dice la palabra de Dios, confía en mí, yo he vencido al mundo, yo te voy a guardar, yo te voy a preservar, yo te voy a proteger, yo voy a guardar tu corazón, tu vida con el poder de Dios y eso va a suceder a través de la fe. Me acuerdo cuando Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y ya les da una serie de instrucciones y al final cierra con unas palabras maravillosas que te las repito. Y dijo Jesús, he aquí, yo estoy con ustedes, contigo y conmigo hasta el fin del mundo. Qué hermoso es saber que en el silencio hay alguien que te está protegiendo, que hay alguien que está pidiendo por ti, que hay alguien que no te va a dejar padecer más allá de lo que tú puedas soportar. Ese alguien se llama Jesús. Ese alguien es nuestro Dios de amor. Es un Dios de promesas. Es un cumplidor natural de promesas. Pero ojo, necesitamos tener la esperanza viva. Una esperanza viva
una esperanza que confía en una herencia más allá de nuestros ojos y una esperanza que nos hace saber que tú y yo tenemos una protección divina, una protección que no consta de unos guaruras, que no consta de una cuenta en el banco, que no precisamente es un seguro de protección familiar, una protección divina que va más allá de lo que tus manos no van a poder resolver. Y como cuarto punto, déjame decirte también que nosotros, los que tenemos una esperanza viva, el poder de la esperanza también te hace pensar y te hace entender que tenemos una fe en desarrollo, una fe que todos los días se está ejercitando, todos los días va caminando al lado de nosotros y todos los días es probada. Dice la Escritura en 1 de Pedro 1, del 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, la gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Te lo voy a decir con palabras más sencillas como yo las entiendo. Nuestra fe todos los días es ejercitada. Todos los días enfrentamos situaciones complicadas. Todos los días. Todos los días necesitamos abrazarnos de Dios en fe y confiar en Dios todos los días. Pero esa fe la puedes comparar, de acuerdo a la Escritura, con un metal precioso como el oro. El oro, en su estado natural, es un material, un metal que viene revuelto con muchos otros metales y así como tal, pues no sirve de mucho. Pero cuando cae en manos de un experto que sabe tratar el oro, sabe que para que ese oro alcance su estado hermoso como un metal brillante, tiene que echar mano del fuego. Y ese metal que viene revuelto con otros metales más, lo va a pasar por el fuego. Y a medida que va pasando por los procesos de calor cada vez más fuertes, es como vamos obteniendo una pureza y una calidad en ese metal. Mientras más fuego y más prueba atraviese, ese metal va a adquirir mayor valor porque es más puro, más hermoso, más brillante. La fe es algo similar. La fe, tú la adquieres, pero la fe viene accidentada con muchas cosas y tiene que ser procesada en el fuego de la prueba, del conflicto, de la situación difícil. Tiene que atravesar ese momento complicado que a ti y a mí no nos gusta. Pero para que esa fe alcance más pureza, más solidez, más firmeza, necesita cruzar el proceso del fuego de la prueba. Y cuando hayas cruzado la prueba, habrás constatado que Dios no te soltó, que Dios estuvo ahí, que Dios fue tu sustentador, que Dios fue tu protección divina. Y entonces esa fe sube de nivel. Y a medida que vamos atravesando en el camino de la fe, vamos atravesando pruebas y más pruebas, y a medida que vamos superando las pruebas, vamos constatando que Dios es fiel, que su fidelidad ha estado ahí, que su fidelidad es para siempre y no nos ha soltado. Y entonces es cuando nuestra fe va tomando mayor estatura, nuestros depósitos de fe se van volviendo más completos, más sólidos, de tal medida que vamos a llegar a enfrentar quizás complicaciones de alta envergadura y tu fe va a permanecer arraigada y firme en Dios porque has tenido bastantes evidencias de la mano y de la fidelidad de Dios. Ese es el ejercicio de la fe y tu fe y mi fe se tienen que poner en una línea de desarrollo. No puedes esperar que tu fe crezca por sí sola, allí sin hacer ningún esfuerzo y desconfiando de todo mundo y no creyendo en nada.
La fe tiene que encontrar su punto alto cada día que tú y yo enfrentamos la prueba. Cada día que tú y yo vamos avanzando en este mundo, en este tiempo de las pruebas, entonces nuestra fe se va desarrollando. Hace tiempo leí por ahí la historia de una familia, un matrimonio ya mayor que no tuvo hijos, que ellos estaban en la iglesia en esos momentos y estaban en un servicio dominical, llevaban a sus 2 niños adolescentes, pero ojo, te acabo de decir que ellos no tenían hijos, pero esos 2 niños adolescentes recientemente los habían adoptado, no hacía más allá de 3 meses. Esos niños eran hijos de una amiga de la esposa o de la señora que estaba en la iglesia. La mamá de esos niños acababa de morir de cáncer. Y lo último que alcanzó a hacer la mamá de esos niños, decirle a su amiga, te los encargo, no tienen a nadie en esta tierra, porque el esposo años atrás ya había muerto. Este matrimonio que se encontraba en la iglesia con sus muchachitos adoptados, recibieron allí una noticia triste. Alguien llegó y le susurró al oído al Señor y le dijo, tu casa acaba de incendiarse. Las llamas están consumiendo todo. Y entonces, cuando tú y yo recibimos una noticia de esa naturaleza, nos vienen 1000 cosas a la mente. Nos simbra de repente. Y de repente no hay mucho hacia dónde voltear. Pero es aquí donde la esperanza viva cobra sentido y volteas al cielo y le dices, Dios, se sale de mis posibilidades esta situación. Y fue lo que hizo este señor, voy a ponerle por nombre Tom, y a la esposa Nancy. Y Tom volteó al cielo y dijo, Señor, no es mi casa nada más. Es la casa de estos 2 jovencitos que acaban de perder a su mamá. Y la única casa que ahora tenían se les acaba de quemar. ¿De dónde echamos mano cuando la situación se nos vuelve adversa? Si no es de la esperanza, si no es de esa fe en desarrollo que todos los días va a ser probada. Quizás hoy en día tú puedes estar siendo probado porque te dieron de baja en el empleo. O quizás este día estás siendo probado porque uno de tus seres queridos está en el hospital. Y si yo tomara estos 2 ejemplos, yo te digo, si se tratara de escoger una de las 2 pruebas, no hay mucho que discutir. Ambos escogeríamos la primera, pero son niveles de prueba. Y en cualquiera de esos niveles, Dios te ha ofrecido estar. Dios te ha ofrecido su protección divina. Y quiero completar con este 5º punto. Tenemos un Salvador invisible, a quien amáis sin haberlo visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dios, aunque no lo vemos, los que creemos en Él, sabemos que Él está ahí. Y nuestra fe no depende si me va bien o mal. Lo importante y lo que hace nuestra fe es decirnos, Dios está allí, cualquiera que sea la situación. No lo veo, pero lo siento en mi vida. No lo puedo tocar, pero sé que está allí. Yo sé que Dios está ahí. Y decía esta hermosa canción que escuchábamos al principio, mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Y le dices a Dios, Dios, muchos pensarán que soy un loco, un absurdo, un dislocado de mente, un lunático que ha pensado poner una esperanza en algo que no se ve. Pero, oh, qué gloriosa locura poder confiar en un Dios que no lo vemos. Pero sabemos que está ahí y lo sentimos en nuestra vida. Y aquellos que se resisten a creer en Dios, yo te desafío y dile, Dios, si tú eres real, entonces hazte sentir dentro de mí, yo te autorizo y tú te darás cuenta que Dios no te va a defraudar, porque es un Dios invisible, pero es un Dios real. Es un Dios que está con nosotros, todos los días está con nosotros y todos los días está buscando llevarte de la mano paso a paso. Y en esta hora yo te quiero decir,
Si tú eres una persona que tiene dificultades para creer, para amar, para tener confianza, yo te invito a que explores ese tipo de esperanza que necesitamos todos los seres humanos. Sublime gracia de